alumnos para hacer el mural y pensé en ti, no lo vas a hacer, no te vas a meter. Es que sí lo vi, pero no, la verdad no, creo que mis dibujos no son de que pues tan buenos, ¿no? Como otros que podrían estar ahí en el mural, entonces pues prefiero no mostrar mis dibujos, entonces... ¿De verdad crees que tus dibujos no son tan buenos? Sí, no, me da mucha pena, no sé de que sea capaz, ¿no? De que, o sea, siento que soy de que sea capaz porque sí me imagino de que cuando estoy de que, me imagino de que dibujando y exponiéndolo y todo, pero es que me da mucha pena, o sea, de que, y me gusta luego se lo muestro a mis papás y me gusta cómo me siento cuando les muestro mis dibujos, de que a mi familia, de que a mis papás, ¿no? Pero así ya mostrárselo a todo público, güey, no, me da mucha pena. Ay, sí me imagino, te siento como muy frustrada como el querer expresarlo, pero al mismo tiempo como tener pena. Oye, ¿y qué tal si le puedes mostrar como uno de tus dibujos, el que más te guste, capaz, al maestro de artes, así como lo haces con tus papás? Y pues no es como ponerlo en un mural, pero es un pasito más, ya sabes, como mostrárselo solo a él. Ah, pues también es buena idea, de que, pues para ver igual alguien que ya está un poquito más. Igual entiendo que te sientas así, debe ser como muy frustrante, pero yo creo que no te hace como menos artista, sino al contrario, es como muy valiente querer y empezar a mostrar tu arte. El primer concepto propuesto en el video es el reflejo simple. Este se trata simplemente de volver a poner en palabras lo que la otra persona ya te dijo sin añadir nada nuevo. Esto lo vemos cuando Ana menciona que sus dibujos no son lo suficientemente buenos y Raquel le dice, entonces tú piensas que tus dibujos no son lo suficientemente buenos. El siguiente concepto es el reflejo de sentimiento. En este lo que se hace es recoger el contenido emocional de lo que la otra persona está diciendo implícitamente. Esto lo vemos en el ejemplo cuando Raquel le dice a Ana que ella se imagina que debe ser muy frustrante querer expresarse a través del arte, pero al mismo tiempo ser tímida y tener miedo de hacerlo. Otro concepto que podemos ver en el ejemplo es el yo real y el yo ideal. El yo ideal es aquel que nos gustaría llegar a ser o en el que soñamos ser, y el yo real es lo que somos ahorita. Esto se ve en el ejemplo cuando Ana dice que a ella le gustaría ser una gran artista, pero en realidad ella es una persona tímida que tiene miedo a expresarse y que los demás sepan cómo ella se siente. Otro concepto que vemos en el video es la tendencia actualizante, el cual es este movimiento que permite que el organismo realice aquellas posibilidades que tiene inherentes. Esto lo vemos cuando Ana dice que a pesar de que ella sentía pena y miedo de que otros pudieran ver sus dibujos, se los enseñó a sus papás. Esto lo podemos entender como ir un paso más allá y equilibrar un poco esta parte de que a pesar de que ella tenía pena, le logró mostrar a sus papás esos dibujos de los cuales ella se sentía orgullosa. También podemos ver la comunicación de comprensión humana, en la cual el terapeuta le demuestra al paciente que le está escuchando y no solamente lo escucha, sino que también lo entiende. Esto lo podemos ver cuando Raquel le dice a Ana que ella comprende cómo se está sintiendo y qué podría estar pasando por su cabeza en esos momentos. Hola hija, hola mamá, ¿cómo te fue hoy en tu clase de orientación? Pues bien, creo que bien, o sea, todavía no sé qué hacer, todavía lo sigo pensando, pero bien, creo que me fue bien. ¿Sí? Ay, es que ¿sabes qué? Yo creo que serías muy buena abogada, así como tu papá y yo, que nos encanta, y tú también luego eres muy elocuente con tus palabras, entonces yo creo que serías una excelente abogada. Pues sí, puede que sí elija eso, capaz sí. Sí, bueno, me voy, es que tengo un caso, entonces tengo que... Adiós, mamá. Adiós, hija. Bueno, chicos, ahorita vamos a hacer la actividad en la que vamos a dibujar cómo se ven en el futuro, pero que sea lo primero que se les venga a la mente. Listo, maestra, aquí está mi tarea. Oye, qué bonito, no sabía que querías ser artista, pensé que me había dicho que querías ser... Sí, pues es que mi mamá y mi papá siempre me dicen que por qué no estudio Derecho, que sería muy buena, pero la verdad es que hoy me di cuenta que no quiero estudiar Derecho, creo que quiero ser artista. Hola, hija, hola, por ahí. Hola, mamá. Gané el caso. Ay, qué bueno. Oye, pues quería platicar algo contigo. Es
que no sé, creo que ya no quiero estudiar derecho. Creo que lo que quiero es ser artista. Me di cuenta en mi clase de orientación vocacional, pero no sabía cómo decirles. Ah, no, está bien, gracias por decirnos. Y qué bueno, haz algo lo que te guste, no tienes que ser como yo o como tu papá. Está bien. Gracias, mamá. Ay, gracias por decirnos. Ay, pues la verdad, qué bueno que te dije, porque desde el principio sentía como inquietud, no sé, como que sentía algo raro, que no estaba bien, pero ahorita que te lo dije me siento mucho más aliviada, siento que tengo un peso menos encima. Ay, qué bueno, hija. Aprecio mucho que me lo hayas dicho y se lo decimos a tu papá ahorita que vayamos a cenar, ¿vale? Dale, vamos. Gracias. Obsesiva e intensa. Así se refleja en varias de sus frases, en sus pinturas, diarios y cartas. Sentimientos que expresaba como... Si yo Yo quiero ser como Frida Kahlo, me identifico mucho con ella y quiero ser como ella y poder expresar mis emociones a través de mis dibujos. Muy bien, pues lo que podemos ver ejemplificado aquí es pues una cuestión del ciclo de contacto. Esto abarca demasiado, pero en esta parte nos quisiéramos centrar en la frontera y el contacto con el organismo y su entorno. Esto realmente funciona como las células. Está el individuo en contacto o en búsqueda del contacto con su entorno y este lo va buscando por medio de los vínculos sociales, las interacciones con el otro, y esta cuestión es algo que podíamos ver ejemplificado con Raquel, puesto que al acercarse a una amiga en búsqueda de consejos, en búsqueda de guianza, en un momento de broma emocional, era algo que le iba a permitir a ella tener ese contacto con su entorno, pasar esa frontera y que se empezara a hacer el intercambio. En esta cuestión podemos observar mucho que no solamente pasa ahí, sino pasa con los padres. Y llega un momento en el que también pasa con su maestra. No solamente tiene que ser de manera verbal, sino al momento de dibujar y al momento de expresarse de otras maneras que también el ser humano tiene, pues permite ese contacto con el otro y que llegue a ti. Lo que más podemos ver ejemplificado aquí es todo el proceso del ciclo del contacto. Este se basa en 4 partes. El primero es el precontacto. En los momentos iniciales en donde podemos ver que Raquel pues muestra cierta incomodidad o que realmente no tiene claro por de alguna manera ni nombrado lo que está viviendo, puede percibirse en esos momentos cercanos donde está con su amiga diciendo no sé, algo sucede, algo me desagrada, pero no lo tiene ni cerca de tenerlo claro. Porque luego viene la puesta en contacto. Aquí es cuando ya se comienza a nombrar el sentir, lo que ella está percibiendo, lo que ella está sintiendo, lo empieza a nombrar como angustia, como duda, como lo que realmente ella esté viviendo. Y en esta cuestión empieza a acercarse al contacto final. Entre esto podemos ver una interacción con la maestra en la cual le expone todo su sentir en un dibujo para poder igual empezar esa puesta de contacto en el otro. Y esto permite que ella vaya también agarrando un poquito más de confianza para poder decidir a mencionárselo a su madre y a su padre. En esta parte ya del contacto final es cuando ya empieza a decir, ¿se lo debería de decir? ¿No se lo debería decir? Palpar realmente las posibilidades y tomar acción en cuál posibilidad es la que vas a decidir. En este caso Raquel tomó la decisión de mencionarlo y esto fue muy favorecedor, pues cuando llegó al postcontacto pudo tener una destrucción de la figura de asimilación y esas cuestiones que a ella también le daban tanta angustia, pudiera llegar al reposo, al descanso y realmente asimilar todo lo que conllevó el proceso. Otra cuestión que también podemos ver aquí son las experiencias obsoletas. Estas constan de conductas o actitudes existenciales que en algún punto nos sirvieron, pero que actualmente realmente no son de mucho apoyo. Esto, por ejemplo, lo podríamos ejemplificar en la crianza. El apoyo que te dan los papás de orientación cuando todavía estás muy pequeño y estás buscando tu guianza a través del mundo, cómo es el entorno en el que estás tratando de relacionarte, te basas en ellos y ellos te orientan muchísimo en qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué hacer o no hacer. Esto podría estar intentando llevarlo ahorita Raquel a lo que viene siendo la elección de su carrera, la elección de su futuro. Y es por eso que lo vuelve una experiencia obsoleta, al comprender que ahorita no es necesaria esa guianza o esa orientación tal vez, sino es más algo que tiene que escucharse a ella misma, a que lo que viene siendo una introyección. Esto es algo que sí podemos ver ejemplificado aquí, en los momentos en los que ella, al estar rodeada de derecho, al estar rodeada de licenciados en esa rama, pues que busque acercarse a eso y mantenga lo que su entorno le está diciendo que es correcto hacia ella, lo trate de introyectar, interiorizar o mantener hacia como si fuera su realidad. En esta parte, pues podemos ver que también va chocando con lo que realmente es y rozando en la oportunidad de llegar a un asunto inconcluso.
Por ejemplo, en este video pudimos ver que ella sí lo expresó, sí comunicó la necesidad y búsqueda de trabajar en las artes, de ser una persona creativa y la manera en la que el perfil no sentía que encajaba con algo de la licenciatura de Derecho. Pero si ella no hubiera estado en este caso y hubiera decidido de alguna manera desplazar todo eso que estaba sintiendo y hacer caso a la parte de los introyectos, las experiencias obsoletas que estamos mencionando y de alguna manera callarlo y no mencionar la necesidad que ella buscaba de no estar en una carrera con esas características, podría haber llegado a terminar siendo un asunto inconcluso al no permitir que se diera lo que ella realmente estaba buscando. Hablando de los modos de relación, se pueden llegar a visualizar dos en específico, la confluencia y la exoflexión. En esta parte de la confluencia es esa confusión. También entra dentro del precontacto, el todavía sentirlo de manera corporal y no estar comprendiendo muy bien qué cuestión está sucediendo, como lo puede pasar en enojos, en tristezas, en angustias, en ansiedades y en este caso en ambigüedades de no saber de tu futuro, qué certezas te pueden llegar a encontrar. Entonces en esta cuestión comienza Raquel sintiendo, percibiendo que no siente que algo está correcto, no siente que sea lo correcto el derecho. Y luego la parte más crítica es la exoflexión, porque es el momento en el que, si recordamos que estábamos hablando del ciclo de contacto, transgredes la frontera desde digamos lo que viene siendo tú hacia el entorno, para poder nosotros de alguna manera necesitar la reflexión para la exoflexión en la manera en la que lo vas a proyectar, lo vas a comunicar y cómo llegar de alguna manera a la acción. Ahora bien, finalizaremos con una breve explicación sobre la terapia existencial, que va a ser un poco diferente a lo que ya vimos por medio de los sketches y la explicación de los mismos, ¿no? En esta ocasión lo que queremos hacer es traer, ejemplificar y aterrizar un poco de manera más tangible el bagaje teórico, la pincelada que tuvimos durante clases, para entender y representar incluso un poco mejor, de manera más gráfica, las 4 preocupaciones existenciales, las cuales, si bien no es la terapia existencial en su totalidad, son como ejes centrales en los cuales la terapia debe de abordar. De esta manera lo haremos con la película llamada Thunderbolts, la cual creemos que tiene mucho de estas crisis existenciales que, más que verlo como algo lejano, realmente nos hacen más humanos y nos hacen más sensibles a nuestra existencia. Y qué mejor que explicarlo con esta terapia, porque justamente está enfocada y centrada en poner sobre la mesa aquellos temas que de alguna u otra manera generan conflictos, preocupaciones y angustias que van más allá de alguna situación más mundana o más, no quisiera decir simple porque todo es complejo, pero más cotidiana, ¿no? O sea, el trasfondo que hay detrás de cada crisis, detrás de todo lo que se aborda desde la terapia existencial, suele llevarse a la profundidad y a la complejidad misma para poder, pues, si bien no cambiarlo, aceptarlo, abrazarlo y partir de ahí, ¿no? Entonces empezaremos con la muerte o la finitud, la libertad, el aislamiento y la carencia de sentido de vida. De alguna u otra manera, estas 4 están interconectadas, ya que conectan con nuestra parte más profunda de la existencia y de la experiencia de existir y de ser en el mundo. Iniciaremos con la muerte o la finitud, que prácticamente está presente toda la cinta, en el sentido de que como humanos nos preguntamos en qué momento vamos a dejar de estar, en qué momento el otro va a dejar de estar, e incluso no se reduce solamente a ese tipo de ausencias, sino a ausencias y duelos que de alguna u otra manera dejamos de lado o pasamos desapercibidamente, ¿no? Por ejemplo, el duelo de cambiarte de una ciudad a otra, el duelo de decirle adiós a las metas que tenías y lo que eso significaba para ti, son justamente recuerdo de que no somos eternos y de que el tiempo va pasando y que en algún momento el tiempo se nos va a acabar, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta que la pérdida es tan personal como cada uno de nosotros. No porque para mí sea menos la pérdida de un trabajo, para el otro lo va a ser. Incluso por la interconexión de complejidades que eso conlleva, ¿no? Por otro lado, tenemos la cuestión de la libertad, que es una cuestión más socioestructural, en la cual tenemos la idea de este libre albedrío y de incluso qué tanto tenemos permitido justamente tener esta libertad de expresión, de decisión, libertad de ser. Bajo nosotros no hay terreno alguno,
abismo, un vacío, y aún así buscamos un terreno firme. Es decir, que como seres humanos y como la naturaleza que nos caracteriza, ni siquiera, bueno, quizá no es tan natural, pero el querer aferrarnos, el querer vincularnos, el querer pertenecer, querer estar, tener los pies sobre la mesa dentro de este abismo que es la existencia, es parte de la cuestión de qué tanto también nosotros nos permitimos ser libres o qué tanto nos convencemos de que en realidad de que lo somos cuando en realidad no, por las cuestiones estructurales, sociales y de sistema que justamente busca no fomentar esa libertad o la fomenta de una manera diferente. En este ejemplo que es la película lo podríamos ver en cómo cada personaje, a pesar de que en teoría tiene la libertad de hacer pues lo que quieran porque incluso son antihéroes, hay algo dentro de ellos que no nos permite ser libres, llámese su pasado, llámese los errores que como humanos hemos cometido todos. El aislamiento va un poco de en qué momentos nos retiramos, en qué momentos nos alejamos un poco o incluso ya nos encontramos alejados de por sí, ¿no? Justamente en esta cinta lo retratan muy bien en el momento en el que cada quien tiene su vacío, cada quien descubre que hay algo dentro del vacío y pelea por salir, porque justamente desde el aislamiento es lo que nos mueve a querer socializar, es lo que nos mueve a querer tener contacto con el otro, sabernos en sociedad, sabernos en comunidad, es lo que pues de alguna u otra manera alivianaría un poco la cuestión del aislamiento en nosotros, ¿no? Como crisis existencial que es, ya que venimos solos al mundo, venimos solos a la existencia, no tenemos una estructura, no tenemos un plan, no tenemos una codificación, por mucho que pensemos que ya hay personas que vienen con ciertas tendencias o cierta manera de ser. A final de cuentas es el momento en el que nos damos cuenta y nos enfrentamos incluso a lo más oscuro y profundo de nuestra persona y que solamente el contacto con el otro nos puede ayudar a salir de ahí. ¿no? O que incluso también aceptar que no hay nada ahí, que solamente estamos nosotros enfrente de nosotros, incluso preguntarnos qué es lo que nos aterra tanto como para no estar enfrente de nosotros, ¿no? Que es muy válido que incluso haya partes de nuestra existencia, de nuestra vida que no nos haya gustado, experiencias, vivencias, etcétera, que al final de cuentas están ahí por alguna razón, están ahí quizá no porque nosotros las quisiéramos dejar ahí, sino porque sucedieron y parte de ello es lo que nos compone como personas. Momentos, como dije hace rato, de retiro y momentos de alejamiento por no saber quizá tolerar la existencia misma o incluso darnos cuenta que la existencia misma es algo muy difícil de comprender y que a final de cuentas nos va alejando del otro porque quizá pensamos que el otro no va a entender estas crisis, pero es ahí donde tal vez desde la vulnerabilidad y encuentro con el otro podamos comprender un poco más por lo que está pasando. Y finalmente tenemos la carencia de sentido de vida, que pareciera ser la más común, la más socializada, la más comprendida por todos. Sin embargo, no llega a ser tan comprendida como se espera, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre queremos llenar ese vacío con sentidos de vida, incluso pasajeros, sentidos de vida que pues parecían funcionarnos, pero hasta cierto punto dejan de funcionarnos porque son cosas tan mundanas que incluso pensar en que si debe de haber un último y único sentido de vida es una pregunta que detona ciertas crisis o que incluso detona el estar sobrepensando sobre ello, ¿no? Es por eso que se puede considerar que no hay un sentido único en la vida. Quizá ese no sentido es lo que da sentido a la vida, que está abierto a la interpretación y a la simbolización de cada quien, que está abierto a los momentos que incluso cada quien dota y llena de sentido, desde lo más mínimo hasta lo más grande, y que incluso
pensando también en esta cinta, vemos que al inicio Yelena no tiene o no encuentra el sentido de pues su existencia en sí, porque pues dice, me dedico a trabajar, me dedico a hacer lo que sé hacer, me pagan por eso, y se repite y ya no hay nada más, ¿no? O sea, incluso vemos que ella tiene como cierto destello a querer trabajar de una manera más pública, que la vean, y que también, si nos ponemos a pensar mucho en eso, puede hablar de ciertas pues carencias que vemos que el personaje tiene, de ser reconocido, de ser alguien visto, ¿no? Entonces quizá es por ahí donde va buscando el sentido de su vida, y que no es hasta el final de la cinta en el que justamente sonríe al sentirse parte de. Entonces podríamos pensar que, como dije hace rato, el sentido uno se lo da, el sentido lo construyes, el sentido lo socializas incluso, y justamente es parte de que estar en el mundo implica tener una perspectiva. No es mi manera de estar en el mundo la misma que la de una persona que vive en otro estado, que vive en otra situación, que tiene algunas carencias, que tiene algunos privilegios de más, etc. Entonces eso nos va a brindar la cercanía o la lejanía de lo que nosotros queremos construir como sentido de vida.